migrantes mejor que a otros, simplemente, qué sé yo, como les hablaba ayer del caso de Polonia, solo vamos a aceptar migrantes sirios si son blancos y cristianos. Y no vamos a aceptar de ninguna condición ni queremos árabes acá. Entonces, por supuesto que eso es un trato discriminatorio, sorprendente para un país que produjo una diáspora tan significativa que se cree que no hubo un país en el mundo que no recibiera al menos un grupo de polacos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, país que además fue en el pasado desmembrado 3 veces por las grandes potencias y repartido como territorio, y que hoy en día sea un país que se da el tupé de decir quiero ser selectivo con los migrantes que acojo. Piensen si no es terrible, piensen si no es terrible, independientemente de que haya un conflicto muy real entre los dos países, que el Estado de Israel, que tanto luchó por ser Estado, ahora le niegue esa condición a los palestinos. Yo sé que ahí hay temas mucho más gruesos de conflictos, etcétera, pero ni los palestinos han llegado a aceptar el Estado de Israel como legítimo, ni los israelíes aceptan el establecimiento pleno de un Estado palestino. Entonces, ¿cómo se nos olvida lo que nosotros pasamos cuando vamos a juzgar a los demás? Y entonces hay que normalmente ponerse en esa condición. El principio de debido proceso, por ejemplo, que aplica también a los migrantes. Y vean, aquí yo quiero señalar una condición que me parece que es muy importante. Vean, la mayor parte de las leyes migratorias nuestras han sido diseñadas sin que contemplen la posibilidad de la persona en condición supuestamente irregular de establecer recursos contra las decisiones que se toman. Este es un tema grueso en todos los países. Fíjense que aún Costa Rica, que tenía una tradición diferente en materia migratoria, eliminó prácticamente la posibilidad de las personas que tienen una orden migratoria, por ejemplo, de expulsión, de apelar esa decisión en tiempo. Normalmente se ejecuta antes de que la persona siquiera pueda impugnar. Y lo cierto del caso es que resulta, en el caso de Costa Rica, se los digo a mis estudiantes, yo soy profesor de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, les digo a mis estudiantes, tienen más posibilidades de salir en 48 horas de detención a alguien que haya asesinado a un grupo de personas a plena luz del día que una persona sospechosa de condición migratoria irregular. Según, es cierto, según la legislación penal, la primera persona tiene que ser puesta a disposición de un juez en 48 horas, la segunda no. La primera tiene que tener ciertas condiciones penitenciarias mínimas de los centros de detención, aunque ya sabemos que no se cumple en nuestros países, pero por lo menos en teoría debería estar en. La segunda no. A ustedes se encuentran que algunas de las peores facilidades son aquellas en donde se tiene a las personas sospechosas, porque ya que ni siquiera está comprobado que sean personas en situación migratoria irregular. Basta la sospecha para que esta persona sea detenida, no tenga que ser puesta a orden del juez y pueda ser detenida indefinidamente. Lo increíble es que hasta nuestra sala constitucional, que es muy progresista en esta materia, ha avalado esto alegando temas de seguridad, cuando en realidad pareciera, ¿no?, por lo menos como bienes sociales, alguien que ha cometido un homicidio múltiple es más peligroso para la sociedad que alguien que tal vez se extravió un pasaporte y no puede comprobar que ingresó regularmente al país. Entonces, por ahí nos han distorsionado los valores. El tema de que algunas de las personas pueden calificar como refugiados, ya esa es otra materia. Les dije que no voy a entrar a ella, pero sí recordar que dentro de los migrantes que pueden tener un destino en nuestro país está la condición de refugiado. Entonces, cuando no es necesario que la persona sea un jurista y expresamente diga reclamo la condición de refugiado, en el momento que ustedes detectan que una persona viene huyendo de un temor fundado a ser perseguido y proviene de otro país, tengan cuidado, porque esa persona puede calificar como refugiado y ya tiene un régimen de protección muy particular, muy especial. ¿Qué es por lo menos lo único que nunca se puede hacer? Regresarlo al país del que huye.
O puede haber otra solución, puede ser que no se le dé el estatus de refugiado, no es que la persona tenga un derecho a ser refugiado, pero sí tiene un derecho mínimo, que es que no se le regrese al país del que huye. Porque el 90% de las personas que son regresadas a los países de los que huyen mueren o su familia sufre las consecuencias inmediatamente. Entonces, ese es el principio de no devolución. Entonces, tenerlo en cuenta no significa que alguien llegó al país y yo tengo obligatoriamente que darle el estatus de refugiado, pero lo que no puedo hacer es devolverlo al país de origen, de ninguna manera. Buscar un tercer país, buscar otras condiciones, aceptarlo temporalmente mientras se analiza la condición, en fin, hay muchas posibilidades, pero nunca se le puede devolver al país del que huye. Y la historia está llena de terribles consecuencias en esa materia. Algunas opiniones consultivas de la Corte Interamericana que les pueden ser útiles y que dijeron algunas cosas interesantes en materia de migración. Vean esta tan antigua, la opinión consultiva por 484, una de las primeras que emitió la Corte, y que en donde Costa Rica le consultó a la Corte sobre los cambios que iba a hacer en materia de naturalización o nacionalización en la Constitución política. Entonces la Corte dijo muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con nuestra materia, pero sí dijo una que es importante, que hay que evitar que las disposiciones jurídicas conviertan a las personas en apátridas, ¿no? Y el tema del nacimiento en suelo nacional o no es un tema que a menudo produce apatridia, y en este momento tenemos un grave conflicto con resoluciones de la Corte Interamericana y el cumplimiento por algún país del Caribe, específicamente, lo voy a decir con nombres y apellidos, República Dominicana. República Dominicana tiene una legislación por la cual aún nacido en el suelo dominicano tiene que comprobar que sus antepasados son dominicanos hasta 3 generaciones para tener derecho a ser dominicano. Entonces imagínense qué cosa tan terrible que alguien, por ejemplo, que vino de Haití, porque la disposición se creó expresamente para que los descendientes de haitianos no puedan ser dominicanos, que ya no guarda ninguna conexión con su país, que no regresó nunca, que no habla el idioma que se habla en su país, que ya no tiene familia allá, carece de la nacionalidad dominicana y por lo tanto, y tampoco puede reclamar la haitiana, puesto que no nació en el territorio haitiano. Condición, apatridia, que es una de las peores condiciones que puede tener un ser humano, porque entonces no tiene régimen jurídico. Y para que vean que eso le puede pasar a cualquiera, una vez teníamos allá en el instituto una profesora, que por cierto luego fue relatora de Naciones Unidas para una materia, Katarina Tomasevsky. Y un día me la encuentro, la habíamos traído para un curso, y un día me la encuentro muy deprimida, y entonces le digo, ¿qué te pasa, Caterina? Y me dice, bueno, es que estoy aquí para el curso, pero acabo de descubrir que me convertí en apátrida. Ella viajaba con pasaporte yugoslavo y desapareció Yugoslavia, y si bien Serbia ofrecía servir, digamos, como puente para esa gente, ella no era serbia ni quería ser serbia, y por lo tanto no tuvo problema, porque precisamente como ya era funcionaria de Naciones Unidas, pidió un laissez-passer, que es este documento que emite Naciones Unidas, que con eso pudo viajar. Pero no todos somos Katarina Tomasevsky. Pero vean, el ser apátrida es algo que le puede ocurrir a alguien en un momento determinado sin verlo venir siquiera, ¿no? Y es una condición muy degradante, porque si ya la de migrante se coloca en condición de vulnerabilidad, imagínense la de apátrida, ¿no? La opinión consultiva 1699 yo se la recomiendo a quienes van a tratar el tema consular. Esta opinión consultiva no tiene pierde en cuanto a considerar que la asistencia consular es un derecho para las personas que enfrentan un proceso penal en el extranjero. Y esto es importantísimo. Vean, si al menos pudiéramos que nuestros cónsules se estudien esta opinión consultiva, exijan su cumplimiento en México, en Estados Unidos, porque la ironía es que esta fue una opinión consultiva pedida por México a raíz de todos los mexicanos condenados a muerte en procesos penales en Estados Unidos, y ahora México tampoco permite la asistencia consular, por ejemplo, a los detenidos centroamericanos en ese país. Yo fui cónsul
Y déjenme decirles que una de las cosas más terribles que le puede ocurrir a uno es ver a un connacional en un proceso penal. Y digo que es muy terrible porque las historias que hay detrás normalmente son historias de personas que fueron llevadas al crimen por una oferta económica, por tráfico de drogas, por una extorsión contra la familia. Y por esas razones a veces terminan decenas de años en una cárcel en un país cuyo idioma ni siquiera hablan. Entonces, las veces que me tocó, y lamentablemente la mayor parte de las veces las personas eran culpables, y si bien trataban de alegar inocencia inicialmente, al final aceptaban culpabilidad. Es muy terrible porque son sus ciudadanos, pero la presencia de ustedes, sea como cónsul, les da ánimo, les permite obtener algún tipo de consejo legal, y además el presentar a la persona frente al cónsul también es prevención de tortura o malos tratos, porque por supuesto las autoridades se cuidan más cuando saben que va a haber la intervención de un cónsul. Si lográramos que nuestros cónsules comprendieran la trascendencia de esta opinión consultiva, y fíjense que Estados Unidos y México los dos son parte, pues lo interesante de esta opinión consultiva es que derivó este derecho a la asistencia consular no de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y esa ningún país la va a denunciar porque pondría en riesgo todas las relaciones consulares que maneja. Entonces, Estados Unidos ha sido muy reticente en cumplir con esta opinión consultiva, y también con un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros contra Estados Unidos. Pero lo cierto del caso es que esto le puede salvar la vida a mucha gente y también puede prevenir peores condiciones para alguien que está involucrado correcta o incorrectamente en un proceso penal. Piensen también cuánto conocimiento tienen los migrantes del régimen legal del otro país, y si realmente lo que le están acusando es una figura válida y si tiene los medios para la defensa. También tenemos la opinión consultiva 1803, esta la pidió también México, y es sobre el estatus, la condición jurídica de las personas migrantes indocumentadas o en condición irregular, que también es importante porque establece lo que la Corte llamó el régimen mínimo de condición jurídica del migrante. Y algunos de los principios que yo les expuse antes están derivados de esta opinión consultiva, que de nuevo es una opinión bien interesante, ¿no? Y finalmente la opinión consultiva 21 del 2014, que es cuál es el régimen expresamente aplicable, a propósito de la pregunta de ustedes, a niñas y niños, sobre todo en los casos de migración propia o de sus familias. Esta es una pieza bien interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ven cómo estas cosas no les damos la publicidad del caso, y lo cierto del caso es que esto deberíamos conocerlo, sobre todo si estamos implicados en materia migratoria, si estamos implicados en temas de derechos humanos, o si simplemente queremos ser ciudadanos y ciudadanas informados acerca de cuáles son las condiciones mínimas para el trato en esta materia. En la siguiente, yo no me voy a extender para no abusar de la paciencia de ustedes, pero por ejemplo, no solamente la opinión consultiva 2114 repite algunos de los principios en general para la migración, sino que establece algunos otros que ustedes posiblemente habrán oído nombrar. Por ejemplo, el interés superior del niño o la niña. Esta es una figura que fue creada sobre todo a partir de la Convención de Derechos del Niño, y hoy en día se usa con mucha fluidez, pero con poco contenido. Mucha gente la menciona, pero no analiza qué es lo que quiere decir. Interés superior del niño o la niña en general es un criterio de interpretación de cuál es la aplicación de los regímenes, y entonces de varias situaciones que puedan ser aplicadas tiene que establecerse objetivamente cuál puede ser el interés superior del niño o la niña. Mucha gente lo interpreta como la opinión del niño o la niña, y no es así.
puede ser que el niño o la niña no tenga los elementos objetivos como para tomar una decisión. Pero para eso hay referentes profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que pueden en un trabajo interdisciplinario establecer cuál es el interés superior del menor. La figura de medidas alternativas a la privación de libertad, este es todo un tema, porque sabemos que hay gente que se escuda en ser menor de edad para delinquir y tratar de que esa conducta quede impune, pero por otro lado tampoco podemos aplicarle la pena de prisión a todo menor en toda circunstancia y muy a menudo sin que haya siquiera una condena final. Otro capítulo que quisiera mencionar con ustedes es 100. Ustedes lo podrán ver ahí, no voy a ir por cada uno de los derechos porque no terminaríamos nunca, pero quería hacer dos notas adicionales antes de terminar. Uno sobre el tema de violencia sexual contra mujeres migrantes. No crean que es una gota de machismo, no solo puede haber violencia sexual contra las mujeres, también puede haberla contra los hombres. Y les cité ayer el caso terrible de los niños que pagaron con ser violados sistemáticamente en tránsito por el tren de la muerte en México. Pero sí, lo cierto